Señor les bendiga a todos aquellos que estamos regresando a la senda antigua y a la obediencia de la Torá. Este es el hermano José Borges del ministerio, regresando a las sendas antiguas. Quise tomar una parte más sobre la parashá Vayehi, pero tomándolo de una mirada de un plan de salvación. Este mensaje o esta clase, este estudio, lo voy a titular El plan de salvación mirándolo a través de los ojos de la parashá Vayehi. Nuevamente, el plan de salvación del Eterno a través de los ojos de la parashá Vayehi. Y interesante que mientras estudiaba esta parashá, pude ver cuánta información se puede encontrar en ella, proféticamente hablando también, sobre el plan de salvación que tiene el Eterno. Una información y una profecía que nos llega hasta el tiempo de hoy, donde podemos reconocer exactamente cuál era el plan de salvación del Eterno para primeramente los judíos, luego los griegos, dice todas las generaciones. Pero entonces comencemos con el capítulo 48 de Génesis, versículo 17, y aquí está hablando de Yosef. En la parashá Vayehi estuvimos hablando sobre cómo Jacob bendice a los hijos de Yosef, a Manashe y a Efraín. Pero vamos a verlo ahora de una perspectiva de un plan de salvación, del plan de salvación del Eterno. Y dice Génesis, o Bereshit, capítulo 48, versículo 17. Cuando Yosef vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Menashe. Aquí vemos que el orden profético tiene preferencia sobre el orden natural. En otras palabras, lo que está establecido por el Eterno, aunque el orden natural diga que esto se hace de esta manera, en el tiempo del pueblo de Israel, el primogénito era el que se bendecía. Y en este caso vemos entonces a Jacob bendiciendo a los hijos de Yosef, pero poniéndole la mano sobre la cabeza de Efraín, que era menor que Menashe. Entonces vemos que el orden profético toma preferencia sobre cualquier orden natural. Entonces, sigamos leyendo el capítulo 48, del versículo 19, y veamos que dice: mas su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo. Aquí está hablando de Menashe, que también va a ser un pueblo. Y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia llegará a ser plenitud de naciones. Esta es una clave, esta palabra es una clave que habla entonces sobre la profecía de cómo la salvación iba a llegar a los gentiles. Y prosigamos leyendo. Entonces vemos que aquí Jacob le dice a Joseph, sí, yo entiendo lo que tú estás diciendo, mas sin embargo, esto es lo que va a suceder. El hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser plenitud de naciones. Vemos entonces que Menashe llegó a ser un pueblo, una tribu grande dentro de Israel, con un territorio inmenso en los dos lados del río Jardín o el río de Jordán. En el censo de números 1, Menashe es la tribu más pequeña, pero entonces según números 26-34, que dice: esos son los clanes de Menashe, personas inscritas, habían 52.700 personas. Hubo un aumento de 64% de su población durante los 38 años en el desierto. Interesante que al principio era una de las más pequeñas, pero después durante el tiempo en el desierto crece un 64%. Entonces, fue también la tribu que más crecía durante ese tiempo, se desarrolló más que las demás tribus. También llegó a ser grande por el juez Gedeón o Gidón,
que surgió de Menashe, como nos habla o hace referencia al libro de Jueces, capítulo 7, capítulo 7 y capítulo 8. Entonces vemos que Efraín, aunque era menor, él iba a ser mayor. Entonces de él sale Yehoshua o Josué, el sucesor de Moshe. Efraín entonces recibe también la palabra de que llegará a ser plenitud de naciones. En hebreo se dice Melo Ha-Goim, plenitud de naciones. Melo Ha-Goim. Rashi entonces se basa en uno de los Midrashim y dice que significaba que su descendencia iba a llenar todos los pueblos, en el sentido de que la fama de Yehoshua, de Josué, produciría un impacto entre las naciones por haber detenido el sol en Gibón y la luna en el valle de Ayalón. Y eso lo podemos ver en Josué capítulo 10, versículo 12, que dice de esta manera: en aquella ocasión, cuando Yahweh entregó a los emoritas en manos de los israelitas, Yahoshua se dirigió a Yahweh, dijo en presencia de los israelitas: detente sol en Gibón y tu luna en el valle de Ayalón. Eso fue cuando estaban peleando en una de las batallas en contra de los que estaban siendo obstáculos para que el pueblo de Israel regresara a su tierra y reconquistara las tierras. Y vemos que le dice al sol detente y a la luna detente. Qué interesante que al sol le dice detente sol en Gibón y tu luna en el valle de Ayalón, porque la luna y el sol están de lado a lado, ellas no estaban juntas en ese momento. El sol sale por un lado y la luna sale por el otro lado. Y vemos que él le dice: detente tu sol en Gibón y tú la luna en el valle de Ayalón. En otras palabras, estaba deteniendo la dirección del día, de las horas, del tiempo de claridad y del tiempo de oscuridad. Estaba deteniendo todo ese momento cuando Yehoshua habla esas palabras. Sin embargo, el texto hebreo invita a considerar que mayor que eso, por las guerras que Josué había ganado, pues también recibe mucha, como digamos, se habló mucho de él por ser un líder que obedecía al Eterno y hacía lo que el Eterno le mandaba hacer. Él literalmente dice: y su descendencia sería plenitud de naciones. En estas palabras, en este caso, serían naciones gentiles. Y está hablando de Efraín. Hay un lugar más también en las Escrituras donde podemos ver y aparece esta misma expresión, y lo podemos ver en el Brit Hadashah o en el Pacto Renovado, en Romanos capítulo 11, versículo 25 al 26, donde está escrito que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la plenitud de las naciones, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Entonces estamos viendo que cuando se le profetizó a Efraín por medio de Jacob, cuando lo bendice, le dice que iba a ser grande, de él iban a ser muchas naciones. Y aquí vemos nuevamente que también lo vemos en Romanos, que dice que habría una plenitud de gentiles de las naciones. Por eso dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Nuevamente, Romanos capítulo 11, versículo 25 al 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál es este misterio? Para que no seáis sabios en vuestra opinión. Este es el misterio: que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que todos aquellos que van a ser unidos nuevamente al reino de Israel, o que van a ser
unidos, reunificados en el reino de Israel, que no eran, muchos de ellos no eran hijos de madres judías. Acuérdense que se habló en la parashá anteriormente de que las naciones, iban a haber muchas naciones que iban a venir de mujeres no hebreas, no judías, no israelitas. ¿Ok? Entonces vemos que aquí en Romanos capítulo 11, versículo 25-26 nos dice lo mismo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál es el misterio? Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Una vez que la plenitud de los gentiles llegue hasta lo máximo, hasta el último que va a ser salvo por medio de Yeshua el Mashiach, y han entrado al plan de la obediencia a la Torah y creen que solamente hay un Elohim, serán salvos y entrarán en el plan como esa nación, esa plenitud de los gentiles, que una vez que aceptan a Yeshua, una vez que aceptan la Torah como la instrucción y al Eterno como el único Elohim, ya dejan de ser gentiles, sino que pasan a ser creyentes y vienen a ser ciudadanos del reino de Israel. Entonces, esto es lo que está pasando cuando Jacob está bendiciendo a Efraín. Él está estableciendo un plan de salvación, el plan de salvación que más adelante vamos a verlo por también a través de los ojos del profeta Oseas. ¿Okay? Entonces, de este texto de que hablamos de Romanos, capítulo 11, versículo 25 al 26, podemos sacar varias conclusiones sobre este texto. Primero, que solo una parte de Israel ha sido endurecida durante un tiempo limitado. En otras palabras, no todo Israel ha sido endurecido en su corazón en cuanto a la Torá y en cuanto al Mesías Yeshua. No se trata de todo Israel, ni es para siempre, que el endurecimiento iba a ser parcial y hasta que llegara la plenitud de las naciones o de los gentiles. Otro dato importante o conclusión que se puede llegar también, esto es un misterio, es decir, el parte del plan divino para la salvación del mundo que es difícil de entender. Muchas personas no entienden el por qué ese plan que el Eterno estableció para el mundo entero. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que envió a su Hijo único unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la salvación viene primeramente por el judío, después el griego y así sucesivamente. Entonces vemos que hay otra conclusión que podemos llegar, que la plenitud de los gentiles tiene que entrar en esa salvación que solo pertenece a Israel. Y la gente dirá, pero ¿cómo que pertenece solamente a Israel? Pero más adelante vamos a ver el por qué tenía que venir la salvación por Israel, porque por Israel es que comienza todo. Otro dato que podemos llegar a conclusión es que la salvación de todo Israel también depende de la entrada de la plenitud de los gentiles. Es como una ayuda del otro. Primero, la plenitud de los gentiles tiene que entrar la salvación por Israel. Pero hasta que la plenitud de los gentiles no llegue a su plenitud, no puede entonces la plenitud, entonces no puede llegar entonces a Israel completamente. Por eso la salvación de todo Israel depende de la entrada de la plenitud de los gentiles, de todos los que van a ser salvos por medio de Yeshua. Otra conclusión que podemos llegar es que la salvación, que todo Israel incluye no solamente el pueblo judío, sino también la plenitud de los gentiles. Porque dice que todo Israel incluye no solamente a los judíos, sino a toda la plenitud de los gentiles. Porque más adelante vamos a ver por medio del profeta Oseas qué estaba pasando. También vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 12, el porqué de la división del reino. Todo eso está conectado con el plan de salvación del Eterno, ¿ok? Y lo vemos a través de la bendición que Jacob le da sobre los hijos de José, sobre Efraín y Menashe.
Otra conclusión que podemos llegar de estos versículos es que la impiedad será quitada de Jacob, que son las 12 tribus. No hay solamente dos, no hay tres, no es una iglesia cristiana aparte, sino que son las 12 tribus. No solamente para los judíos, que representan las dos tribus de Israel y Judá, y Benjamín y posiblemente Leví, sino que es para todas las 12 tribus. Aquí la salvación es solamente para la casa de Judá, sino que también es para la casa de Israel. Este plan entonces de salvación del Eterno es uno de los misterios más maravillosos que nosotros podamos estudiar y que podamos entender para que verdaderamente sepamos qué tan bien estamos caminando hacia recibir esa salvación. Y es por eso que el Eterno puso en mi corazón al ver la Parashá Vayehi para dar este estudio usando la Parashá como el plan del Eterno de salvación a través de los ojos de esta Parashá. Entonces, para entender este misterio de la salvación del Eterno, primero tenemos que comenzar también a entender qué pasó en Primera de Reyes capítulo 12, donde se ve que el reino es dividido en dos naciones, el reino del norte, el reino del sur. En el tiempo de Salomón, el Eterno habló con el profeta y le envió un mensaje. Y si ustedes quieren ver un poco más de esa división de reino, puede ver el estudio sobre la parábola del hijo pródigo, para no tomar mucho tiempo en la explicación. Pero se divide en dos reinos. Si usted lee Primera de Reyes capítulo 12, le va a explicar claramente qué es lo que sucedió. Esto ocurrió entonces en el territorio de Efraín, en la ciudad de Shechem, que fue entregado a Yosef. Qué interesante que todo esto está pasando en el territorio que fue dado a Efraín, en la ciudad de Shechem, que fue entregado a Yosef, según entonces leímos en Génesis, o Bereshit, capítulo 48, versículo 22, que dice: además, yo estoy dando un Shechem, hombro, parte, cerro, ciudad de Shechem, más que a tus hermanos. Yo lo capturé de los Emorí con mi espada y arco. Entonces vemos que Efraín llegó a ser la tribu principal para el reino del norte. ¿Ok? Qué interesante que cuando Jacob le da la bendición a Efraín, le dice que él va a ser mayor que su hermano. Y aquí vemos que Efraín entonces llega a ser la tribu principal para el reino del norte. Vemos también que el primer rey de las 10 tribus del norte fue Jeroboam, de la tribu de Efraín. Y eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 26 y 28. También aquí en este capítulo de Primera de Reyes, de versículo 11, también puede ver qué es lo que pasa con el profeta y cómo el profeta rompe la capa que él llevaba en 12 pedazos y le da 10 pedazos a Jeroboam como símbolo o profético, símbolo o un plano profético de que el reino iba a ser dividido y él le iba a dar 10 tribus a Jeroboam para que él fuera el rey. Entonces vemos que desde ese día en adelante ha habido división entre las dos casas de Israel. Vemos la casa de Judá en el sur, casa de Israel en el norte, y siempre ha habido una división desde ese entonces. Eso lo puede ver, buscar en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 19 al versículo 19. Puede también leerlo en Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo 19. Entonces vemos que esta división vino directamente de parte del Eterno. Esto no fue del hombre, esto fue del Eterno. Y también lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 24, como también en Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo 15. Entonces, este era el misterio entonces que formaba parte del plan divino de salvación para todo el mundo gentil. ¿Ok? El mundo gentil era el mundo que no conocía a Yeshua como el Mashiach y no
decían que la Torá había sido abolida y por ende vivían adorando a otros dioses. Y vemos el porqué, qué es lo que pasa con el reino del norte. Entonces, vemos, el reino del norte se paganizó rápidamente con la introducción de una religión sincretista. Y eso lo podemos ver entonces en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28 al 33, donde vemos que Jeroboam cambia las fiestas del Eterno, hace 2 becerros de oro, hace templo para que ninguno de los de la casa de Israel, del reino del norte, subieran a Jerusalén a adorar, y así se paganizaron. Y vemos que desde ese entonces siguieron pasando las naciones y por ende se paganizaron completamente. Entonces vemos que los profetas Amós y Josea fueron enviados al reino del norte para anunciar su pronta destrucción. Y vemos que la casa de Israel en esa profecía iba a ser enviada a las naciones y se iba a mezclar entre ellas, como nos dice Oseas capítulo 7 versículo 8. Y dice, Efraín se mezcla con las naciones. Qué interesante que cuando ellos fueron llevados por los asirios, ellos no regresaron a su tierra, sino que ellos adoptaron las creencias. Después que Jeroboam hizo todo lo que hizo, aún así más fueron paganizados por las otras naciones donde ellos fueron enviados. En Levíticos capítulo 26, versículo 33, nos dice, a vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones. Aquí está hablando de la casa de Israel, del reino del norte. También en el Salmo 106, los versículos 26 al 27 también nos dicen, por tanto, les juró abatirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por las tierras. Aquí está hablando nuevamente del reino del norte, la casa de Israel, porque la casa de Judá después fue llevada a Babilonia, pero ellos regresan, mientras que la casa de Israel fue llevada a todas las naciones. También vemos en Oseas, capítulo 1, versículos del 4 al 5, dice, y el Eterno dijo a Oseas, ponle por nombre Yisrael, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Yisrael, y pondré fin al reino de la casa de Israel. Y sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Aquellos que han ido a Israel o que hemos ido a Israel, el valle de Jezreel se encuentra en el norte de Israel, cerca del área de Samaria. Y aquí está hablando entonces el profeta Oseas, está hablando por medio de la revelación del Eterno. El Eterno le dice, ponle por nombre Yisrael al primer hijo que tuvo con Gomer, que era la ramera, ¿ok? Porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Yisrael, y pondré fin al reino de la casa de Israel. Y sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Entonces vemos, este Jezreel fue el primer hijo del profeta con su mujer que era prostituta, como dije al principio. El matrimonio entre el profeta y esta mujer refleja entonces el pacto entre la casa de Israel, las 10 tribus del norte y el Eterno. Acuérdense, esta mujer refleja con el profeta el pacto entre la casa de Israel, las 10 tribus que son el reino del norte y el Eterno. Entonces vemos que el primer hijo fue llamado Yisrael, que significa Elohim sembrará. Así entonces vemos que los hijos de la casa de Efraín eran la semilla para la siembra que Elohim iba a esparcir entre las naciones. Qué interesante. La semilla de Efraín era la que iba a ser esparcida por todas las naciones. ¿Por qué? Porque si vamos entonces al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 3, dice, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Esa siembra entonces dará un fruto en los últimos tiempos, como también nos dice Mateo, capítulo 13, versículo 39. Dice, la siega es el fin
del mundo y los segadores son los ángeles. Entonces, estamos viendo claramente que el primer hijo que tuvo el profeta Oseas con Gomer, la prostituta, se llamó Yisrael, que significaba Elohim sembrará. Pero ¿qué iba a sembrar? Dice que Efraín entonces iba a ser la semilla que Elohim iba a esparcir entre todas las naciones. Si lo vemos de un contexto occidental, podemos decir y llegar a la conclusión que no todos nosotros somos parte de esa semilla que fue sembrada por medio de Efraín en las naciones. ¿Por qué? Porque el plan de salvación llegó a cada uno de nosotros por medio de Yeshua el Mashiach, muriendo en el madero, nos trae esa relación nuevamente, restaura la relación entre el Eterno y nosotros. Acuérdese, el Eterno había hecho un pacto con la casa de Israel, pero Israel rompió el pacto. Y vemos que la casa de Israel se va y se paganiza. Necesita entonces el Eterno enviar a alguien para restaurar y buscar a esas ovejas perdidas. Como dice en uno de los evangelios, dice Yeshua, yo no vine sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel o del reino del norte, aquel reino que se fue y se descarrió y se fue con las naciones y se paganizó. Y es entonces que él tiene que enviar a su hijo. ¿Para qué? Para restaurar el reino. El Eterno quiere restaurar el reino del sur, el reino del norte, casa de Judá, casa de Israel, para llevar ese plan de salvación. Y como único podía llevar ese plan de salvación era por medio de la descendencia de Efraín, que iba a ser llevado a todas las naciones. La simiente, esa semilla que dice la palabra que el Eterno iba a usar para sembrar y esparcirla entre las naciones. Y continuamos entonces leyendo el libro del profeta Oseas, porque este libro del profeta Oseas nos da la ruta de ese plan de salvación del Eterno para los judíos y para todas las naciones gentiles. Nuevamente, la salvación viene primeramente al judío, al griego, después las naciones. Y vemos que es el mismo plan de salvación que el profeta Oseas había recibido por parte del Eterno cuando el reino es dividido en la casa de Judá y la casa de Israel, y la casa de Israel es llevada a las naciones, y así, por ende, llegan a paganizarse por la creencia de tantos dioses que ellos habían adoptado. Pero entonces sigamos leyendo el libro de Oseas en el capítulo 1, en el versículo de 6 al 11. Y continuemos y veamos qué más nos dice este libro del profeta Oseas en cuanto a la salvación que el Eterno tiene primeramente para el pueblo judío y para las naciones gentiles. Continuemos leyendo entonces el capítulo 1, versículo 6 al 11 del profeta Oseas. Y lee de la siguiente manera. Dice, ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo Ruhamá, que significa ninguna compasión, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel. Acuérdense, está hablando de la casa de Israel, no está hablando de la casa de Judá, reino dividido. Pues no los perdonaré jamás, pero me compadeceré de la casa de Yehudá, el pueblo judío, y los salvaré por el Eterno, su Elohim, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a la Ruhamá, ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo no soy vuestro Elohim. Y el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Elohim viviente,
y los hijos de Yehudá y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Vamos a ver entonces qué está hablando el profeta cuando dice que la esposa del profeta Oseas Gomer tiene una hija y le llama Rohumana, que dice ninguna compasión, y le dice, ya no me compadeceré de la casa de Israel, pero sí me compadeceré de la casa de Yehudá. Pero después al final, en los últimos versículos dice, donde dice, no soy mi pueblo, dice, y el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir, y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, ahora se les dirá, sois hijos del Elohim viviente. ¿Ok? Y dice, y los hijos de Yehudá, casa de Judá, y los hijos de Israel, casa de Israel, se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe. Aquí está hablando del reino milenial, cuando Yeshua, el Mashiach, va a reinar sobre la tierra de Israel. Porque dice, porque grande será el día de Jezreel. Aquí vemos, el profeta lo que está haciendo es dibujando el plan del Eterno para la casa de Israel con pocos, como dirían, pocos brochazos. Primero, le dice, rechaza a la casa de Israel. Lo primero que le dice, ya no te quiero, te voy a rechazar. Después, segundo, luego le dice, se convertirá en una cantidad tan grande que no se puede contar como la arena del mar. Que esto lo que indica es que están dentro de las naciones del mundo. Porque si usted pone a contar a los judíos, usted sabe cuántos judíos hay en el mundo, pero no sabe cuánto es la cantidad de la casa de Israel, porque son como la arena del mar. Entonces dice que va a ser grande. Luego se habla de una restauración de la identidad israelita en el mismo lugar donde fueron rechazados, en la tierra de Israel, en el valle de Jezreel. En otras palabras, él le dice, te rechazo, vas a ser una gran nación como la arena del mar, y ahora te voy a restaurar tu identidad en el mismo lugar donde yo te la quité. Entonces, ¿qué vemos? Esto será el resultado de la unificación entre los hijos de Yehudá, los judíos, que nunca han perdido su identidad. La casa de Judá nunca ha perdido su identidad porque ellos se han mantenido en la Torá. Aunque la mayoría de ellos no creen en Yeshua como su Mashiach, eso no significa que nosotros los vamos a criticar por eso, no. Porque el Eterno tiene un plan con la casa de Judá, los judíos, tribu de Benjamín y Levi, y con las otras 10 tribus. Son dos planes que el Eterno tiene con cada uno de ellos. Pero vemos aquí que aquí está hablando que va a haber una unificación entre los judíos de Judá que nunca perdieron su identidad y los hijos de Israel, entonces, que habían dejado su identidad, ¿ok? Gentil en los últimos tiempos. En otras palabras, para nosotros, para que las naciones gentiles sean unificados o reunificados, la casa de Israel con la casa de Judá, tenemos que entonces hallar nuestra identidad, que la identidad que teníamos antes, como la identidad que la casa de Judá no perdió, nosotros tenemos que restaurar esa identidad si queremos ser parte de los últimos tiempos de la reunificación de el reino a Israel, de que si queremos ser salvos, en otras palabras, eso es lo que está hablando el profeta. Y vemos entonces que juntos vamos a reconocer a Yeshua como nuestro Mashiach. Eso es lo interesante. Ese es el plan de salvación. El plan de salvación no es que Yeshua vino a establecer a un grupo llamado cristianos. No, porque el plan de salvación no está nunca y ha estado y nunca estará fuera del pueblo de Israel, casa de Judá y casa de Israel. Ahora bien, nosotros, por la misericordia y por el amor del Eterno que envía a su Hijo Yeshua
a morir por nosotros, nos da entonces entrada no a un sistema cristiano, sino al reino de Israel, al reino del Eterno, que se restablecerá en los últimos tiempos. Luego él dice que el profeta dice que subirán de la tierra, lo cual es una alusión entonces al arrebatamiento o recogimiento de todos los que son entonces del Mashiach. Está hablando de que dice que subiremos a la tierra, haciendo alusión entonces al día de cuando suene la final trompeta, en cuando aquellos que murieron en Yeshua serán resucitados y los que quedemos seremos arrebatados o traspuestos a la tierra de Israel. Entonces, que va a ser entonces como el día de Yisrael, el día de la siembra de Elohim, que entonces será grande porque los hijos de Israel están y estarán entre las naciones gentiles, serán entonces arrebatados para encontrarse con el Mesías cuando vuelva a la tierra a buscar a su pueblo. Y vemos entonces que en ese día de Yisrael, el día de la siembra que Elohim le había dicho al profeta, será grande porque entonces los hijos de Israel que se encuentran en todas las naciones, en todo el mundo, que aceptaron a Yeshua como el Mesías, como su Mashiach, que aceptan a la Torá como la instrucción del Eterno y que está vigente el día de hoy, y que creen en un solo Elohim, entonces dice, seremos salvos y seremos arrebatados y nos vamos a encontrar con el Mashiach, donde en la tierra de Israel. La Biblia, la Escritura, la Torá no habla de ir al cielo. La Escritura es clara. El mismo Yeshua dijo, el único que subió al cielo fue el único que bajó. Ese es el Mesías. El único que estuvo en los cielos y bajó fue Yeshua el Mashiach y fue el único que subió. Y por eso esa teoría o esa teología de que nos vamos para el cielo, eso no está en la Escritura. No está en la Escritura porque nosotros fuimos hechos del polvo para vivir en la tierra. El Eterno nos creó para vivir en la tierra. Si hubiese querido que viviésemos en el cielo, Él nos hacía entonces ángeles. Pero no, Él nos hizo del polvo para que vivamos en la tierra. ¿Dónde estableció su tabernáculo? En la tierra. ¿Dónde Él va a establecer la Nueva Jerusalén? En la tierra. ¿Okay? Continuemos con el profeta Oseas, capítulo 2, versículo 14 al 23. Este habla del proceso entonces de la deportación a Siria hasta el regreso a la tierra bajo el Mesías. Cuando estamos hablando de cuando Asiria ataca al pueblo del reino del norte. Dice, por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto, las naciones gentiles, la llevaré y le hablaré al corazón. A esa casa de Israel nos va a llevar al desierto, a las naciones gentiles que hemos aceptado a Yeshua y aceptamos el plan de salvación, y nos hablará al corazón. Dice, continúa hablando, le daré sus viñas desde allí y el valle de Ajor por puerta de esperanza. Allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Acuérdense, la casa de Israel, las 10 tribus, todas subieron de Egipto también. ¿Ok? Toda esa generación. Sucederá en aquel día, declara el Eterno, que me llamarás Ishi y no me llamarás más Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de Baalí y nunca más serán mencionados por sus nombres. En aquel día haré también un pacto por ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguro. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Eterno. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Eterno. Responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite, y ellos responderán a Yisrael. Les sembraré para mí en la tierra, y vendré y tendré compasión de la que no recibió compasión. ¿De quién? De la casa de Israel.
Y diré al que no era mi pueblo, casa de Israel, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Elohim. Estamos viendo cómo el Eterno, a la misma vez que la casa de Israel fue llevada a las naciones, Él la va a traer nuevamente. Él no ha desechado a Israel. En Amós, capítulo 5, versículo del 1 al 2, también nos dice la Escritura: oíd esta palabra que yo pronuncio como lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Siempre que la Escritura habla de casa de Israel, no está hablando de todas las 12 tribus, está hablando solamente del reino del norte, porque el reino del sur era casa de Judá. Por ejemplo, por eso dice, no incluye al pueblo judío. Dice, ha caído, no volverá a levantarse la Virgen de Israel. Abandonada yace en su tierra, no hay quien la levante. Y seguimos leyendo entonces Amós capítulo 8, versículo 2. Dice, y él dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, una canasta de fruta de verano. Entonces el Eterno me dijo, ha llegado el fin para mi pueblo Israel, no para el pueblo judío, casa de Israel. Ya no volveré a dejarlos sin castigo. Nuevamente está hablando de la casa de Israel. Leamos entonces a Amós, capítulo 9, versículo 8 al 15. Dice, he aquí, los ojos del Señor Eterno están sobre el reino pecador. Sobre el reino pecador. Vamos a ver cuál es ese reino pecador. ¿Okay? El reino pecador que habla que es el reino del norte. El reino del norte es el reino pecador que está hablando aquí en las Escrituras. Continuamos leyendo Amós 9, 8, 15 y hablamos sobre el reino pecador, que viene siendo entonces la del norte, el reino del norte o casa de Israel. Y continúa hablando y leyendo, y yo lo destruiré sobre la faz de la tierra. Sin embargo, no destruiré totalmente a la casa de Jacob. Aquí entonces se refiere a las 12 tribus, cuando habla de la casa de Jacob. Y dice, declara el Eterno, porque he aquí yo daré un mandato y zarandaré a la casa de Israel entre todas las naciones, como zarandea el grano en la criba, sin que caiga ni un grano en tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen, no nos alcanzará ni se nos acercará la desgracia. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y los reedificaré como en tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre. Declara el Eterno que hace esto. He aquí vienen días, declara el Eterno, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel. Aquí habla de las 12 tribus de mi pueblo Israel. Y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Eterno, tu Elohim. Aquí está hablando ya cuando la reunificación del reino y se ha establecido en la tierra de Israel un reino, casa de Judá, casa de Israel, unidos con un solo rey, como dice que van a tener un solo rey en ese tiempo. Entonces dice que ellos nunca más serán arrancados jamás de la tierra que el Eterno le ha dado a la casa o al pueblo de Jacob. ¿Ok? Las 12 tribus. Entonces vemos que la casa de Israel no recibió ninguna compasión con la invasión de Asiria en el año 722 antes de la era común, sino que fue totalmente destruida como nación. Dejó de existir la casa de Israel, ¿ok? Como nación, como el reino de Israel, de que seguían las 10 tribus siguieron caminando por todo el mundo y así la simiente se fue reproduciendo. Todavía hay casa de Israel, pero no como una nación. Entonces las 10 tribus fueron llevadas a los países que estaban ubicados al norte de Israel, como nos dice Segunda de Reyes,
capítulo 17, versículo 6. De allí entonces se esparcieron por todo el mundo. Sin embargo, se puede encontrar rastros claros de varias de diferentes tribus en los países noroccidentales como Europa y Norteamérica. Rasgos, ¿ok? O rastros de la casa de Israel. Leamos entonces Zacarías capítulo 10, versículos del 3 al 12. Dice, contra los pastores se enciende mi ira, los líderes en Israel durante el tiempo del segundo templo, ¿ok? A los líderes está hablando aquí. Y a los machos cabríos castigaré, los judíos poderosos que oprimían a los pobres. Porque el Eterno de los ejércitos ha visitado su rebaño. ¿Por quién? Por medio de Yeshua. Acuérdense, Yeshua es el pastor de pastores. La casa de Yehudá, aquí está hablando solo del pueblo judío, no de la casa de Efraín, y hará de ellos como su caballo de honor en la batalla. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él todo gobernante. Aquí está hablando nuevamente del Mashiach, del Mesías. Juntos serán como valientes, que en la batalla huellan al enemigo en el barro de las calles. Pelearán porque el Eterno estará con ellos, y serán avergonzados los que montan a caballo. Fortaleceré la casa de Yehudá. El restablecimiento del Estado de Israel fue establecido en 1948, ¿ok? Y la casa de ellos se salvaré, la que había sido esparcida entre las naciones, y los haré volver. ¿A quién? ¿A quién los hará volver? Al Mesías, a la Torá y a la tierra de Israel. Ahí es donde el Eterno nos quiere regresar a nosotros. Al Mesías, a la Torá y a la tierra de Israel. Dice, porque me he compadecido de ellos. ¿De quién? De las 10 tribus perdidas. Y serán como si no los hubiera rechazado. Está restaurando a Israel. Porque yo soy el Eterno, su Elohim, y le responderé. Y aquí después dice Efraín, aquí habla de las 10 tribus. Será como un valiente y se alegrará su corazón como por el vino, como dice Génesis, capítulo 43, versículo 34. Y sigue hablando esta escritura de Zacarías, sigue hablando, dice, y sus hijos, las generaciones futuras, lo verán y se alegrarán, y se regocijarán su corazón en el Eterno, y les silbaré para reunirlos. Este es el movimiento que hay hoy de las raíces hebreas entre los no judíos, que el Señor ha silbado a nosotros y nosotros hemos podido entender en las escrituras para ser redimidos, porque dice, y les silbaré para reunirlos, porque los he redimido. ¿Por quién? Por medio de Yeshua el Mashiach. Y serán tan numerosos como eran cuando yo los esparza entre los pueblos. Aún en lejanas tierras se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Los haré volver de la tierra de Egipto y de Ashur, de Asiria. Los recogeré, los traeré de la tierra de Gilad, de Jordania, y del Líbano, hasta que no haya sitio para ellos, para las 10 tribus restauradas. Pasarán por el mar de la angustia, y él herirá las olas en el mar, y se secarán todas las profundidades del Nilo, y será abatido el orgullo de Asiria, y apartado el cetro de Egipto. Yo los fortaleceré en el Eterno, y en su nombre andarán, declara el Eterno. Esto es una profecía en cumplimiento. Este es el plan del Eterno, el reunificar las dos casas, casa de Israel, la casa de Judá. No era para comenzar una iglesia o un grupo llamado cristiano, sino para restaurar aquello que se había perdido. Leamos entonces Romanos capítulo 9, versículo 23 al 26. Dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quien también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles de la casa de Israel, como también dice en Hosea, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía,
Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El Eterno nos llama a nosotros hijos del Dios viviente. Nosotros somos hijos de Él por medio de Yeshua. El Eterno nos está trayendo, nos trajo a Yeshua, nos está trayendo ahora la Torá y nos va a llevar a la tierra que Él le prometió a Abraham y a Isaac y a Jacob. El apóstol Pablo, usando los textos de Oseas 2 al 23 y el 1 al 10, que habían sido dados para la casa de Israel, hace referencia entonces a los gentiles, hablando de que la salvación de los gentiles está volviendo la casa de Israel entre todas las naciones, y así entonces será salvo todo Israel, como leímos en Romanos 11, 26. Cuando la plenitud del gentil sea completa, que vengan todos aquellos de la casa de Israel a la Torá, al Mesías. Entonces vamos a aprender que nosotros estamos siendo salvos para ser reunificados nuevamente en el reino de Israel. Leamos Oseas capítulo 11, versículos del 8 al 10. Dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? Esa es la casa de Israel. ¿Cómo podré entregarte a Israel? ¿Cómo podré yo hacer como Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira. No volveré a destruir a Efraín. No voy a destruir más a la casa de Israel. ¿Ok? Porque yo soy Elohim y no hombre. El santo en medio de ti, no vendré con furor. En pos del Eterno caminarán. Él rugirá como un león. Ciertamente él rugirá y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. Como el Eterno está interesado en salvar a su hijo Efraín, al mismo tiempo salva a los gentiles que son descendientes de la casa de Israel. Ese es el misterio del cual se habla en Romanos 11:25, que dice, hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial hasta que haya entrado el número pleno de gentiles, por medio de la entrada de la plenitud de los gentiles, que son los hijos de Efraín, según Génesis 48, 19, como dice. Pero su padre rehusó y dijo, yo sé eso, hijo mío, yo lo sé. Él, Efraín, también se hará un pueblo y él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él y su cerra formará multitud de naciones. Será salvo todo Israel, las 12 tribus, incluyendo a los judíos que nunca perdieron su identidad israelita. Aquí estamos viendo en esta profecía de estos libros proféticos de Oseas y del libro de Amós, vemos claramente el plan del Eterno de salvación para el mundo entero, pero por medio de el pueblo de Israel, las 12 tribus. ¿Ok? Al dividir el reino, el plan de salvación por medio de Efraín, la casa de Israel, iba a ser alcanzado hasta lo último del mundo. Por eso que el Eterno dice, ir y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. Pero también dice que iba a enviarlos a los discípulos, primeramente a Jerusalén, a Samaria y después a los fines del mundo. En otras palabras, el mensaje de salvación, como ya la casa de Israel había sido llevada por los asirios y había sido esparcida por el mundo entero, el mensaje tenía que llegar hasta el último rincón del mundo, porque todos nosotros somos parte de ese plan del Eterno. Romanos 11:33, una escritura que me trae a la memoria un buen pastor que conocí muchos años atrás, un siervo del Eterno que ya pasó hace tiempo a descansar, pero siempre leía esta escritura
En Romanos 11:33 dice, oh profundidades de la riqueza y de la sabiduría del conocimiento del Eterno. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién puede entender los caminos del Eterno sino solos aquellos que estudian la Torá? Aquellos que están en obediencia a la Torá, aquellos que han reconocido a Yeshua como el Mashiach, aquellos que han reconocido que el Eterno no es un trino Dios, sino que es un solo Elohim, un Elohim que se manifiesta en diferentes formas, se manifiesta como el ángel de Jehová, que se manifiesta como fuego, como humo, como de todas las maneras que él se puede manifestar. Y entendemos entonces que el plan de salvación del Eterno es un plan perfecto. No es un misterio que nosotros no podamos entender. No como antes decíamos, tengo preguntas, pero vamos a esperar que lleguemos al cielo para que nos contestes esas preguntas. No, la mayoría de las preguntas en cuanto al plan del Eterno, las contestaciones las podemos encontrar en la Torá, en las Escrituras, donde el Eterno nos ha abierto los ojos en estos últimos tiempos y ha querido que nosotros vengamos a ser parte de ese reino por medio de ser injertados en el olivo natural que es Israel. No hay salvación fuera de Israel. Tenemos que pasar por Israel para ser salvos. En la Nueva Jerusalén hay 12 puertas. Las 12 puertas tienen los 12 nombres de las 12 tribus de Israel. No hay una puerta para gentiles solamente. Tenemos que entrar por una de las puertas de las tribus. Por eso, espero que en este estudio le pueda abrir un poco más el entendimiento a aquellos que necesitan comprender cuál es el verdadero mensaje de salvación del Eterno que tiene con la casa de Judá y con la casa de Israel. Que nosotros vamos a ser reunificados nuevamente. Y dice la Escritura que las dos casas pedirán un rey, como en los tiempos del rey David, que tenía un solo rey. Espero que el Eterno los bendiga y los guarde, que el Eterno tenga misericordia sobre ustedes, que el Eterno haga resplandecer su rostro y que el Eterno ponga su shalom. Espero que puedan disfrutar de este estudio y sigan las Escrituras para que podamos llegar a ser esos varones perfectos que el Eterno quiere que seamos. Que el Eterno los bendiga y shalom. Boop.